Productores Federados Argentinos. Un mundo hecho entre todos, todos los días. Municipalidad de Marcos Juárez. Rossetti Deportes. El deporte como te gusta. Escribanía Riva. Hoy, a cargo de las escribanas Patricia Riva y Eugenia Lascano, continúan acompañando la historia de la ciudad. Abelardo Cufia, de la precisión a la exactitud. Desde 1966, 4 palabras nos identifican: compromiso, seriedad, trayectoria y honestidad. Porque Nasuti vende. Municipalidad de Marcos Juárez. El 5 de julio de 1841, Thomas Cook era uno de los organizadores de reuniones antialcohólicas y como estas no tenían mucho éxito, se le ocurrió premiar a los asistentes a estos encuentros con un viaje de ida y vuelta por tan solo un chelín desde Leicester hasta Loughborough, un pueblo en el Reino Unido, para participar de un congreso sobre alcoholismo. Contrató un tren para 570 personas y esa excursión, que duró un día, resultó un verdadero éxito. Pocos años después, abrió la primera agencia de viajes del mundo, Thomas Cook & Son. En 1851 organizó un viaje para 165.000 personas a la Exposición Universal de Londres y en 1855 a la que se realizó en París. En 1867 creó el primer cupón de hotel conocido como Voucher, y en Marcos Juárez, un joven de 18 años comenzó con un vehículo brindando el servicio de transporte escolar a estudiantes terciarios, y así comenzó la historia de una agencia de viajes local que ya tiene 55 años de vida comercial. Una agencia de viajes local que tenía 55 años, porque ese informe lo hicimos en el documental de Cámara de Comercio e Industrias, y fue en 2021. Si le sumamos 4, tienen 59 años. Si van camino a los 60 años de vida el próximo año, en 2026, y le vamos a preguntar si van a tirar la casa por la ventana, hacer algún sorteo, el regalo para algún contingente turístico, y ahí nos anotamos. Señoras y señores, bienvenidos. Gracias por acompañarnos en esta nueva propuesta audiovisual que desde hace ya por la segunda temporada sigue contando la historia de la ciudad a través de sus verdaderos protagonistas. Y como vieron, la primera agencia de viajes del mundo nació a raíz de una necesidad. Y esta gran agencia de viajes de Marcos Juárez y la región, una de las primeras en nuestra zona, también nació de una necesidad y de una visión que tuvo un joven de tan solo 18 años, de decir: ¿por qué no voy a cubrir esta necesidad que tenían los estudiantes de entonces para poder viajar desde la capital departamental a la localidad de Cruz Alta para allí cursar un profesorado en el Santa Juana de Arco? Y de allí comenzó la historia, y muy rica, ya lo van a ver. Por eso vienen a contar sus historias y a jugar al pool José Luis y Diego Antonini. Bienvenidos. Antonini Viajes y ahora de viajes.com. Bienvenido, José Luis, un placer verlo. ¿Cómo le va? Muy bien, muy bien. Diego, gracias por la compañía de siempre y por atender cada invitación. Sí, sí. De una necesidad nació esta gran empresa. Y sí, así crecimos por allá. Iniciamos en el año 1966 con el profesorado a Cruz Alta. Ah, Cruz Alta. ¿Y cómo eran esos viajes? ¿Y cómo se le dio de tener que comprar el vehículo o usted ya lo tenía? No, lo compramos por la necesidad, porque se armó, acá no había profesorado en Marcos Juárez, viajaban a Villa María, los chicos que terminaban el secundario, y vinieron a hacer una propuesta de Cruz Alta, un profesor que armó el profesorado allá en el Colegio de las Monjas, Santa Juana de Arco, y necesitaba un transporte. Claro. Y ahí, bueno, nos contactó y bueno, se dio de esa forma. Empezamos con 2 autos y después ya quedó chico y una combi, y la combi era chica también, y bueno, y ya compramos un Bedford, un colectivito tipo urbano de Córdoba, y bueno, ya llevaba 30 pasajeros y ya con eso cubrimos
¿Y cuántas frecuencias tenía? ¿O era una diaria? ¿Ida y Era vuelta? salíamos tipo 4 de la tarde y volvíamos a las 10 de la noche. O sea, ¿usted se quedaba todos los lunes días a esperar allá? Sí, sí. ¿Y qué hacían esas 6 horas? Encomiendas. Claro. Sí, Sí, hay que sumar, por que supuesto. rebuscarse. Ahora, ¿qué apuesta, no? De salir a comprar el vehículo sin saber si eso iba a funcionar o no. Y bueno, fue una proposición que nos hicieron y bueno, en ese momento uno era joven y tenía ganas de emprender algo, ¿cierto? Y tenía el bar en ese momento, que vos me preguntabas anteriormente. Sí, señor, que ahora vamos a Tenía el hablar. americano, Exacto. con mi padre trabajaba. Y antes comenzó la historia con el Club Social. Claro, anteriormente mi padre tenía la conserjería del Club Social y de la chopería suiza, o sea que después fue el Jockey Club, ahí donde está Rossetti ahora. O sea, estuvieron en todos los bares emblemáticos de la ciudad. Y una confitería Barrilito tuvimos, que eso nació porque se había cerrado la Sportman Claro. en esa Sí, época, y ahí al lado donde hoy es el Banco Santander. Río, sí. Exacto. En la Santander avenida Belgrano, Río, antes de sobre- llegar a 25 de mayo. sobre Belgrano, ahí pusimos una tipo roticería, cafetería, confitería, comida al paso, ahí. Ya venían anticipando lo que se vendría mucho tiempo después. Claro. Sí, sí. Justamente habíamos empezado de esa manera y después nos fuimos al americano, a la ruta. Y ahí fue donde se dio eso del profesorado, que entonces trabajaba yo, le ayudaba a mi padre y viajaba a la tarde y a la mañana atendía el bar y a la tarde viajaba. ¿Y cómo eran las rutas en aquel entonces? ¿Tan desastrosas estaban como ahora? rotas, sí. En un momento después, 3, 4 años, se cortó la ruta. Entre los dos cementerios la tuvieron que levantar, toda esa ruta se cortó y bueno, era un problema. Había que pasar por algún camino de tierra. Todo por camino de tierra y cuando se cortaba el camino de tierra, bueno, ir a Corral de Busto, Escalante, Belville y venir para acá. Apa. Y si no, ir a Casilda, porque era la Casilda Rosario, Sí, sí. era la única manera. ¿Y cuánto duró ese viaje para los docentes? Para aquellos que querían cursar este Duró, profesorado. los chicos cursaban 3 años el profesorado. Pues había profesorado de Filosofía y Letra, Ciencia de la Educación y Ciencia Económica. 3 profesorados en uno. ¿Y alguno de los egresados, aquellos profesores, fue profesor tuyo? ¿Te lo cruzaste en alguna oportunidad? No, pero sí los cruzamos acá mismo en Marcos Juárez. Sí. Ajá. ¿Y Sí, te sí. recuerdan diciendo, tu viejo es el que me llevaba? Sí, 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 sí. Tenemos vecinos ahí cerca de la oficina. Y esos son los que gente de después acá. armaron la agencia de turismo, los egresados. Porque son los profesores Sí. que después fueron a los colegios a dar clases y que precisaban de un servicio de transporte, que no estaba el turismo en el año 70, ponele. Ujú. Che, Luis, me decían Luis, porque mi papá se llamaba Luis, y me decía, che, Luis, mirá, los chicos me piden un viaje a Paraná, porque Claro. estaba el túnel en ese momento que se estaba Construyendo. construyendo. Y bueno, y ahí salíamos para el túnel. Y ahí comenzó la historia de la agencia Hacíamos de el baile, viajes. hacía el baile de Bruñaro Ujú. el sábado a la noche, terminaba el baile, me iba a cargar gente y me iba a Paraná. Se la pasaba arriba del colectivo. Y sí, pero uno era joven, Sí. era joven. Cuando hay energía, ganas y Sí. cuando les gusta lo que hacen, Exacto, exacto. Eso es no lo se principal. padece. Y después vino que fuimos renovando, compramos otro coche, ¿viste? Y bueno, hubo altos y bajos también, como todo. Estamos en este Argentina. país. En este país. Hubo altos y bajos, como Mi todo. tía Estela Sí, Castrillo, le mandamos un sí, saludito a Estela, me dice, cuando se enteró que íbamos a hacer el programa, si habré viajado con Sí. Antonini. ¿Cuánto? Él me dice a veces, esos son de los tuyos. Cuando van a comprar gente Un poco grande, mayor, claro. mayor, ¿cierto? Me dice, esos son de los tuyos, son clientes tuyos. Diego, ¿y lo tuyo cuándo te incorporás a la agencia? ¿De muy jovencito o lo viste después?
No, y nosotros siempre estuvimos relacionados, o sea, con turismo permanentemente. El estar en turismo, siempre, como explicamos y decimos a nuestros amigos, clientes, nosotros nos sentábamos, éramos chicos, y nos sentábamos a comer en la mesa y se hablaba de turismo. Porque toda la vida estuvimos siempre metidos dentro de la empresa, también con mis hermanos en parte, y bueno, después como en el 2000 más o menos, él en un momento dejó la actividad, que dejó y se dedicó a la parte gastronómica, y después volvimos, pero fue más o menos después del 2000 más o menos, volvimos con otra idea, actualizarnos un poco, y bueno, y nos metimos directamente de lleno, ya con la agencia Con Tu Viaje, o sea, con otro perfil de comercialización, que esa es la verdad, del turismo que era antes, a razón de que antes se organizaban. O sea, él con el colectivo hacía 1, 2, 3 viajes en el mes. Y hoy prácticamente es otro la parte de organización de los viajes, que prácticamente tenés salida todos los días. Claro. Es totalmente diferente, pero sigue siendo lo mismo. Fue más o menos en el 2000, más o menos que empezamos, 2001 por ahí, que arrancamos nuevamente. ¿Y cómo está la actualidad ahora? En momentos de bolsillos flacos, pero que a veces en el turismo no llega a notarse tanto porque la gente después de la pandemia decidió hay que vivir el momento y se van de viaje, tal vez con periodos más cortos, pero los viajes los hacen. Sí, va cambiando permanentemente. Nosotros lo vemos, mi papá tiene amigos hoteleros de hace más de 50 años. Y cuando vamos a Mar del Plata nos sentamos a charlar y, o sea, uno que está dentro de tantos años lo va viendo, pero en sí el turismo siempre el mismo. O sea, viaja el que obviamente, el que puede disponer de ese dinero y lo disfruta. Y la realidad es que va cambiando también, viaje más corto, viaje más largo. Antes que se iba a Europa estaba muchos días, ahora lo hacen express en una semana, 15 días, van y vienen a Europa, lo mismo que el Caribe, lo mismo que un viaje a Catarata. Hoy lo que tenemos de bueno, que eso evolucionó, es que hay más oferta turística a nivel país y a nivel regional, y tenés más conectividad. Que eso nosotros lo que tenemos dentro de la empresa, que hoy tenés vos desde acá de Córdoba hoy con un vuelo en 1 hora 45 estás en Bariloche. Y prácticamente eso Mendoza, Salta. Tenemos desde Córdoba. Que la empresa se está enfocando más a eso desde que yo me retiré de la empresa, nomás que voy de que uno gusto, no pierde... De gusto. Claro, hay que controlar a los nenes que no tienen todo abajo. No, sí, qué sé yo. Ya son grandes, pero vamos a esto, a que ha cambiado, ¿cierto? Ya ahora es más aéreo que terrestre. La gente no tolera tanto estar un viaje mucho a Catarata, tiempo en un colectivo, horas, claro. Y si en 1 hora y media lo pueden hacer. ¿Viste? Claro, y además hay mucha gente cada vez con mayor edad, porque se ha prolongado la posibilidad de vida, y la gente grande está viajando mucho, entonces y a ellos que también más hay que tiempo tiene facilitarles. disponible. Claro. Pues no tiene los chicos que van a la escuela. Exacto, y hay que todo facilitarles que lleguen más rápido porque Claro. la paciencia ahí ya se agota un poquito. Y el cansancio físico y todo eso. Y el Seguramente. costo, hoy en día, el costo del transporte Del es viaje. alto. Sí. Y el aéreo bajó, con la loco bajó el aéreo. Sí, de hecho yo había averiguado, en una ocasión me tocaba Sí. para hacer un congreso en Mendoza, y prácticamente irme de colectivo Sí. de aquí hasta Mendoza, o desde Córdoba en avión me salía lo mismo. Claro, Sí. claro. Y el tiempo. Y el tiempo que uno recupera. Sí, sí. Hoy sin más duda. de 400 kilómetros, eso lo dijo Sturzenegger hace un año atrás, más o menos apenas empezó este gobierno. Dice, va a cambiar todo, porque dice, más de 400 kilómetros, el avión es el que... Y yo lo vi eso en Brasil. Yo empecé a viajar a Brasil en el año... 80. en el ¿no? 80, sí, justamente. Empecé a viajar, y es todo aéreo. Era todo aéreo, y sigue siendo aéreo, siendo. por las distancias también que tienen. Claro, son países muy grandes. El nuestro, Brasil, Claro, Estados claro. Unidos se mueven de esa manera. Más de 400 kilómetros conviene el aéreo, por el gasto que tenés en ruta, comida, Sí, el y el refrigerio, tiempo que se pierde. y el tiempo, y el día.
el día. Lo que vamos a tratar de no perder es al pool. Aunque el señor que sabe jugar no quiere, No, los dejo. Diego, Bueno. le vamos a tirar la responsabilidad. Y comenzamos a jugar al pool. Bueno, Y comenzamos a seguir contando la historia de Marcos Juárez con José Luis y Diego Antonini. ¿Es cierto que en alguna oportunidad comenzó a hacer un tour turístico? Sí, comenzá, Diego, nomás. Bien. ¿Un tour turístico por Marcos Juárez? Sí. Eso, cuéntemelo, porque Sí. le ha encontrado la beta turística hasta la ciudad. Es que siempre hemos tratado de inventar cosas, renovarse. Renovarse es vivir, ¿no? Exactamente. Siempre hemos tratado de... Y en un momento dado de la municipalidad, no sé cómo salió, que querían... Y es algo que no se hizo más y es muy bueno para los chicos de tercer grado, era cuarto grado. Se hacía un city tour por la ciudad. Dándole a conocer, suponete, las escuelas de la escuela Alberdi, para que conozcan el parquecito, ponele hoy el PROA, el INCA, los distintos barrios, el Panal, los distintos barrios de Marcos Juárez y los edificios públicos. Y los nombres de las rutas, ponerle Jorge Loina, la ruta. Y decirle las quién fue y avenidas. demás. ¿Y quién fue el doctor Loina? Exacto. Yo lo conocí al doctor Loina, del me Club va a Social. Después me va a contar también de él. Y bueno, hacíamos un city tour por Marcos Juárez, sí, llevábamos todas las escuelas. son viajes educativos. Sí. Y Pero que forman culturales. parte de lo que es el turismo. Aunque sea local, le han encontrado la beta para mostrar, y que eso es extraordinario, y hoy con los valores que están absolutamente, no perdidos, yo siempre lo digo, pero sí dispersos, Claro, comenzar a recuperar la historia y hacerla conocer a las nuevas generaciones sería fantástico. lógico. Los chicos a veces no conocen todo Marcos Juárez. Pues Marcos Juárez, además, ha crecido mucho, ¿cierto? Ha crecido mucho, sí. Y hay muchos barrios y no saben los nombres de los barrios. Y ¿No saben quién fue? A lo mejor Cesanelli, ponerle la banda, ¿por qué se llama? La Habana. La casa Sí. del Lago, Pedro Lino Funes, nadie sabe quién es. Claro. Y fue intendente de Marcos Juárez. La Tuvo- Rizábal, claro. la avenida La Rizábal, Sí, señor. la casa de Ramos Generales, Sí. Mientras el desvío los- de tren que había ahí. Los llevas y les empezás a contar la Claro, historia. claro, así lo hacíamos. Sí, que el valor agregado, nosotros al rubro nuestro es, y lo que hacemos con total amor, es darle el valor agregado de un circuito turístico con guía, pues se hacía con guía, con una persona, Sí. o sea, con conocimiento, que eso es muy importante. Le pasa al que va, nosotros siempre marcamos las diferencias. Yo me ha pasado llevar gente, un contingente, a lo mejor a Catarata del Iguazú, y en 3 días hacíamos todo el circuito. Y gente que te decía, yo vine una semana y no conocí lo que conocí con ustedes en 3 días. Porque vamos puntualmente, Que no es lo mismo que va en auto Que va en auto una solo. excursión. No, definitivamente. tiene el contenido turístico también, que eso es muy importante. Bueno, el turismo genera mucho conocimiento, es lo que Sí. permanentemente indican para conocer nuevas culturas, nuevas idiosincrasias, nuevos lugares. La historia de esos lugares enriquece mucho. Totalmente. Bueno, A ver qué hacemos. a ver qué hacemos. Vamos a poner música, Fran. Así, eso, sí, matizamos. A ver si en una época salía. A ver. En una época cuando... ¡Ay! Me tapó la rayada. Seguimos jugando, sí, señor. Y el club social. Sí. Su padre fue el primer conserje que tuvo el No, club. no, había antes. Ajá. Justamente mi papá trabajaba en la casa donde está hoy el BEA, que era la cooperativa. Anteriormente era la casa, una casa de ramos generales. Bertotto. No, de este lado, acá donde está el BEA ahora, era Cisnero Bengoechea, creo. Ah, sí, señor. Hijos de Enrique Bengoechea, algo así. Y mi papá trabajaba ahí de encargado. Y estaba por cerrar ese negocio y estaban ellos en la comisión del Club Social y tenían un tiros. conserje, un señor muy mayor, de Rosario era el hombre, y le dijeron si quería tomar la conserjería y le dieron la conserjería del Club Social.
Y yo era chico, yo a los 8 años le empecé a ayudar a mi papá. Yo iba a la escuela, Sí, sí. a la Patricia Argentina, Y de ahí, y de ahí me cerquita. iba al club social que estaba arriba de la Sociedad Italiana. Al principio sí. Bueno, Sí, señor. ahí era el club social. Y bueno, y ahí yo le ayudaba porque venía la gente a tomar el café después de 12, entonces yo salía de la escuela a las 12, me iba, había un empleado que era el cafetero, hacía la comida, comía yo con él y empezábamos a atender las mesas que iban a tomar Luis Valario, todos los doctores, Abelardo Cordeiro, el doctor Lobo, el doctor Antoni Bot, toda la gente que era los socios del Club Social iban a tomar el té, el café, después de 12, a leer el diario. Cosa que ni se hace más hoy. Claro. ¿Cómo han cambiado las épocas? No, lo hacen en algunas confiterías, ¿viste? Sí, sí, sí. Pero En claro. algunos clubes también, pero muy poco ya. Que andamos raros. Y ahí fui conociendo mucha gente y siempre tuve trato así con la gente. Eso me fue dando una visión, quizás era adelantado en la época, en la edad que tenía. Lo que pasa es que estaba acostumbrado a moverse con gente grande. Sí, sí. Es fundamental para la gente joven escuchar a los mayores, Y sí. porque ya han vivido, tienen la experiencia, es fundamental. Se ha perdido en los últimos tiempos ese diálogo intergeneracional que teníamos tiempo atrás. Claro. claro. Y también eso repercute a veces en la falta de comprensión de qué es lo que vivía una generación, por qué les gusta tal o cual cosa, Lógico. porque no lo conocen. No. Vamos a ver, si hago esta, vamos a la pausa, y si no, vamos a lo mismo porque le estoy errando feo. Y antes de la pausa le vamos a mostrar a la gente el agradecimiento para la gente de Morville, porque allí pueden adquirir, miren qué ropita, lástima el modelo, pero la ropita es muy linda. Morville, San Martín 978, así con Ariel y todo su equipo, la mejor atención personalizada. El año que viene cumplen 50 años y si los logro convencer, se pueden venir nuevamente los grandes desfiles para celebrar el medio siglo de vida de la primer gran tienda de ropa informal que tuvo Marco Juárez y que sigue en vigencia, Morville, donde se viste el hombre de la ciudad de Hilar, así en San Martín 978. Pausa, ya venimos. Rossetti Deportes, todas las marcas que tu movimiento exige, la forma de vida que tu mente elige. Aquí sabemos lo que la pasión vale. Líder en más de 50 sucursales. Rossetti Deportes, el deporte como te gusta. Este año hemos remodelado la totalidad de los puntos secos que hay distribuidos en distintos lugares de Marco Juárez. Agregamos 6 nuevos puntos secos realizados de madera plástica, donde podrás entregar plásticos, latas, vidrios, papeles, cartones. Los vecinos de Marco Juárez producimos 35 toneladas diarias de residuos de diferentes tipos. Si cada uno de nosotros nos comprometemos con el reciclado, con la separación en origen, seremos parte de una ciudad más limpia, pero además también seremos parte de un medio ambiente más sustentable, que es la herencia que dejaremos a las generaciones futuras. Los plásticos, latas, papeles, cartones y vidrios que tenemos en nuestro hogar. No los sacamos a la vereda como los demás residuos. Los dejamos en el punto seco más cercano a nuestro barrio. Al separarlos y desecharlos de manera correcta, colaboramos con los trabajadores de la cooperativa HID. Ellos se encargan de vaciar los contenedores y de llevarlos a la planta de reciclado. Te pedimos por favor que no arrojes ni residuos ni materiales que no sean reciclables. Ubica tu punto seco más cercano y sumate a separar en tu barrio. Un 27 de diciembre de 1973, el escribano Emilio Héctor Riva abrió por primera vez las puertas de su reconocida escribanía. Y desde entonces, las generaciones venideras continuaron el legado, brindando servicios notariales a la comunidad.
Escribanía Riva. Hoy, a cargo de las escribanas Patricia Riva y Eugenia Lascano, continúan acompañando la historia de la ciudad. Morbil, el clásico de Marcos Juárez para hombres de buen vestir. Ropa formal e informal para todas las edades con prestigiosas marcas como Lacoste, NASA, Lotus, Rojas, Newman, Bluemakers y todos los accesorios. Encontranos en San Martín 978. Morbil, siempre con la mejor atención personal. Desde 1966, 4 palabras nos identifican: compromiso, seriedad, trayectoria y honestidad. Inmobiliaria Nasuti, siempre con la firme premisa de asesorar y acompañar los negocios inmobiliarios de Marcos Juárez y la región. Y ahora también le ofrecemos oportunidades de inversión a nivel nacional y en el exterior, porque Nasuti vende. Bienvenidos al mundo AFA, un mundo que evoluciona en tecnología, crece en servicios y diversifica su oferta de productos, impulsando nuestra agricultura. Agricultores Federados Argentinos, un mundo hecho entre todos, todos los días. Rossetti Deportes, todas las marcas que tu movimiento exige, la forma de vida que tu mente elige. Aquí sabemos lo que la pasión vale. Líder en más de 50 sucursales. Rossetti Deportes, el deporte como te gusta. Estábamos hablando fuera de cámara con Luis, con José Luis. 75 años de Contigeni, le mandamos un saludo a Sergio y a toda su familia. ¿Era vecino de Contigeni en algún momento? Claro, porque ellos en la calle Santa Fe tenían los padres, ¿cierto? Claro. Juan y Santiago Contigeni estaban ahí. Don Nazareno, el padre, yo lo conocí también. Estaban sobre la calle Santa Fe. Que ahora hay un jardín frente a lo que era el telecentro de Berra. Sí, señor. Allí. Nosotros vivíamos en la esquina donde hoy vive un Batista. Esa casa la mandó a construir mi padre. ¿Cómo es? Y ahí yo viví de los 3 años hasta los 18, que nos fuimos a vivir allá a donde era el Americano. Después compré mi casa en Alvear 950, que está a media cuadra, pero éramos de ese barrio, sí. ¿Qué recuerda de los torneos de casín que se jugaban así en el Jockey o también en el Club Social? Sí. Del Jockey Club era más, o sea, que era la chopería suiza primeramente, apenas la compró mi padre con un socio que era el Alberto Borgiani. ¿Cómo es? La compraron y después le cedieron al Jockey para que tuviera la sede ahí. Y después, bueno, y ahí se hacían campeonatos de casín muy importantes, o sea, había jugadores muy buenos de acá de Marcos Juárez, como recuerdo Don Marota, Tito Monteverde, Moratel, uno que era relojero, ¿cómo es? Mucha gente, Carlito Porta en su época también, bueno, mucha gente era casinista de los buenos, se hacían campeonatos interesantes ahí. Inclusive no competían, pero complementaban todo lo que se jugaba en los clubes como San Martín y Argentino. Claro, ¿cómo es? Se hacían intersocial. Exactamente. Intersocial, algo así. Sí, se hacían. Y en el club social más que todo, pero había mesas de casín, pero en el Jockey era donde había 2 mesas, me acuerdo, y se jugaba muchos campeonatos. ¿Cómo nació el Americano? El Americano nace eso era un comedor de la familia Tutolomondo. Ajá. Y en un momento dado le alquilamos el salón y armamos con mi padre
Mirá, carambola y todo. Ojo, Armamos el bar y bueno, y después se fue agregando el comedor. En un momento había vianda, había pensionista, comedor, parrilla, abierto las 24 horas. Era un Zoom, servicio de usos múltiples. Sí, o sea, se trabajaba. Después se incorporó otra gente, que era un primo mío, Solini, que estaba, y Oroño también, Carlos Oroño, un muchacho que falleció joven. El hijo sabía estar en el Aeroclub, creo, acá. Ah, Oroño. sí. Era un hijo, creo que tenía, 2 hijos tenía. ¿Cómo es? La madre, una Goyano. Y bueno, y así nació el americano. Me acuerdo los bailes de San Martín, terminaban todos ahí comiendo milanesa picada, porque no había lomito, hamburguesa en esa época. Sí. Era milanesa picada o costeleta con medio tomate. ¿A las 4 o 5 de la mañana? Sí, después del baile. Se llenaba después del baile. Los sábados, el fin de semana, había que hacer, qué sé yo, hacíamos 5 o 6 nalgas enteras. Sí. Se hacían en milanesa, para vender milanesa picada después el fin de semana. Era terrible lo que se trabajaba, pero se trabajaba y no se ganaba, no se hacía diferencia, se trabajaba, era otra cosa. Sí. Hoy en día, no sé, con menos hacen más, por lo que vemos, no sé. Es que realmente así, hay casi un 400-500%, a veces le suben al precio de lo que realmente es el costo. Que podrían trabajar más. Exacto. Hay bares, cafeterías acá en Marcos Juárez, algunas, muy pocas, que con bajo costo trabajan mucho. Sí. Pero no todos. ¿Cuántos bares había en aquella época con una ciudad mucho más chica? No Porque sé, hoy en el centro tenemos en un radio de 3 cuadras a la redonda, 12 bares. Claro. Es inviable y tiene un puchito de gente cada uno. No se puede vivir así. No, estaban los clubes, el Club Argentino, el Club San Martín, el Club Social, el Bar Italia. Después apareció la confitería Corumbá, que después se hizo el viejo bar. Tabac. Primero Tabac y después el viejo bar. Y nosotros estábamos en la ruta. En la otra punta. En la otra punta. Con una vereda en verano que se trabajaba muy bien porque era una vereda muy amplia y se trabajaba mucho ahí. Por la vereda que había, hasta a partir que había sombra a las 4 de la tarde ya tenía sombra para poner mesas afuera. Y aparte la vista de la LEM y la Ruta 9. Y después en un momento puse una parrilla en la terraza, no sé si la llegaste a conocer vos. No, yo un pibe soy. Sí. Más que un pibe no había plata en esa época. Armé una parrilla en la terraza, eso, ahí había una visión linda. Claro, de esa esquina impecable. Sí. Volviendo a la agencia de viajes, que es lo que nos convocó en el día de hoy, que van rumbo a los 60 años. 60 años. ¿Cómo se están preparando para ese aniversario? No, la verdad que no lo pensamos y llega. Y llega. Así que bueno, veremos el año que viene. Obviamente que hay un montón de gente amiga, conocida de tantos años. Como decíamos al principio, tenemos hoy prestadores de servicio que todavía seguimos en relación y hace, no sé, fueron de luna de miel mi papá y mi mamá al hotel de ellos en Mar del Plata. O sea, hace más de 50 años. Y la verdad que eso es lindo y eso es lo lindo de la actividad, seguir relacionado con gente muy sana, buena, que eso es importante también. Y siempre, como decimos con mi papá, nosotros hoy estamos, o sea, obviamente acá en Marcos Juárez, atendiendo desde nuestra central acá a más de 1.800 agencias en 5 provincias, o 4 o 5 provincias más o menos. Y donde vamos tenemos gente amiga, que eso es importante, nos juntamos en la Feria de Turismo, que hacemos la propuesta de los workshops que le llamamos, vamos a reuniones y siempre te encontrás con gente amiga, que de Paraná, que de Córdoba, que de Entre Ríos, que vienen de Bariloche,
mucha gente. ¿Van habitualmente a la FIT? Nosotros sí tenemos, somos miembros de la CAP, que es la Cámara de Agencia de Viajes de Córdoba, la ARAP, que es la cámara también que regula las agencias de viajes en Rosario, sí, señor. Y en Santa Fe también, que es la CIAVIT, que está integrada a lo que es provincia de Entre Ríos y provincia de Santa Fe. Y integramos nosotros, o sea, somos ser agencia habilitada y estamos proveyendo productos permanentemente, somos miembros también de las cámaras. Se ha tomado como política de Estado el turismo en los últimos años y hay mucho aporte en cuanto al trabajo, a la difusión, a la promoción, a la organización por parte de los municipios, Rosario, Córdoba y también de los gobiernos provinciales. Sí. ¿Por qué será este interés tan grande? Más allá de que hay una tierra muy hermosa que tiene la Argentina para poder disfrutarla con el turismo. Lo que pasa es que hoy el turismo, vos con turismo entras en todos lados. Es lo que uno ve o dónde vamos. Nosotros nos gusta siempre innovar. O sea, hoy productos que hemos armado, creado como circuitos nuevos. O sea, yo lo escucho a mi papá y él en el año 70 llevaba chicos a Bariloche y venía la ruta y era una ruta muy precaria y bueno, y empezó Bariloche en esa época. O cuenta siempre la historia que iban a Puerto Iguazú y llegaban hasta Oberá y después era todo tierra para entrar hasta Puerto Iguazú, que era prácticamente la nada misma, tenía las cataratas, pero era un lugar, o sea, que se fue armando con el empuje del turismo y eso obviamente le da mucho lugar a la gente, crecimiento, mucha gente vive del turismo, la verdad que uno lo ve, por ahí no toma las dimensiones, pero vos donde va turísticamente las ciudades han crecido muchísimo. Tiene un efecto derrame, realmente, el turismo, porque están los hoteles involucrados, o las casas de pensiones, el transporte de pasajeros y también el remiso, el taxi, los hoteles, restaurantes, casas de comida, las artesanías. Hay la gastronomía. Un grupo muy grande, claro, y un grupo muy grande que sale beneficiado de eso. Sí. Y es plata que se queda en esa localidad o ciudad donde van a ir a viajar. ¿Sabés? Yo le decía a él el otro día, digo, ¿sabés cuántos estudiantes van este año a Bariloche? Decí una cifra, a vos te pregunto, ¿cuánto esperan este año en Bariloche? Porque ya lo tienen vendido, están vendidos. 150.000 estudiantes. 150.000. ¿Cuánto dejan cada estudiante en Bariloche? Saca la cuenta, ahí tenés. Claro, es plata que se queda ahí. Que queda ahí, 150.000 estudiantes. Y no hablemos que él tiene conexión con un amigo de él que es receptivo, que el que nos hace receptivo a nosotros, están recibiendo de Chile. Por el cambio, los estudiantes de Chile vienen a Bariloche también. Claro. Y es otra cantidad también grande. Sí, señor. Y yo me acuerdo en un momento del Hotel Meridian, traía gente de Uruguay, uruguayos, estudiantes, a Bariloche. Y bueno. Claro, el destino se queda con un recurso económico que no lo tenía, gracias a la riqueza que le dio la naturaleza, pero además el poder explotar esa riqueza a través del turismo. Sí, señor. ¿Cuál es la función hoy en día de viajes.com? Nosotros hoy funcionamos como agencia mayorista, o sea, vendríamos a ser una de las fábricas de turismo, o sea, donde proveemos de los productos para la venta a cerca de más de 1.800 agencias en 4 provincias. O sea, agencias minoristas que se dedican a la parte de emisión de venta. Claro. Sí. Hoy se separó, se desglosó el turismo, está el que hace transporte, el que vende, el que organiza y el prestador de servicio hotelero. Y el que presta. Yo digo siempre, de tu época ahora, ¿qué cambió? Se especializó el turismo, cada uno en sus rubros. Antes nosotros hacíamos transporte, coordinábamos, reservábamos el hotel, primero armábamos el paquete, después lo llevábamos, teníamos que reservar el hotel. Hoy se dividió el operador, como el caso que él es operador mayorista, arma el paquete,
todos los paquetes que se venden en la agencia de tu viaje son paquetes nuestros. No es que le compramos a uno de Buenos Aires que no sabemos quién es. No, son paquetes nuestros. Relacionado con la aerolínea, relacionado con el transporte cuando es transporte terrestre, o bien en las combi nuestras. Se profesionalizó. Se profesionalizó, cada uno en su rubro. Exacto. Lo mismo pasó con el turismo de reunión. Le llaman turismo de reuniones por la cantidad de gente que mueve ferias, congresos o espectáculos, ya sean deportivos o artísticos. ¿Están también en ese rubro? ¿Les ha tocado llevar contingentes a algún determinado congreso? ¿Se los ha pedido alguna asociación? Sí, o sea, dentro de la gama de turismo, o sea, del operador que organiza, vos tenés todas las variantes donde tenés las conexiones para armar lo que vos quieras o te requieran pedir. En el caso del Congreso, sí, él tiene también una historia que, ¿en qué año fue? Que fueron a Puerto Alegre, que era un congreso de las cooperativas eléctricas. En el año 80. Se hizo una reunión, Congreso Americano de Cooperativas Eléctricas. Y me pidieron que yo le armara el viaje. Claro. Y bueno, contraté el ómnibus en Brasil y de acá fuimos hasta la frontera con un ómnibus y en Brasil ya tenía otro micro esperando. ¿Cómo es? Y ahí el hotel reservado en Porto Alegre. Y ellos iban había de la cooperativa de Astron, de Pueblo Casa, de Casilda, de Cañada de Gómez, de Pergamino, todas cooperativas eléctricas. Sí, sí. Y bueno, ese un congreso fue en ese momento, ¿cierto? Pero ahora como a la rural que van a una escuela también, se organiza el viaje. Sí. O sea, hoy el turismo está muy abierto. Nos pasó en pandemia que nos tuvimos que reprogramar o rehacer a la situación que estábamos viviendo y bueno, entramos en valor de decir, ¿qué podemos armar? Ya vendé a Terma de Riondo, no se podía vender, a Bariloche no iban, a Catarata no se podía, y estaban todos con miedo. Bueno, y le encontramos la vuelta, empezamos a organizar todos viajes al aire libre, que empezamos a organizar los trekking que hacíamos en el Cerro Uritorco, o los viajes con grupos de mujeres, de chicas que hacían yoga, iban a lugares con algún complejo de cabaña, donde se le organizaba con el complejo cabaña, las actividades. Bueno, se va adaptando todo, porque eso es lo lindo, eso es lo que nos gusta también a nosotros. Tiene los genes el nene, por lo visto. Sí, y disfrutamos mucho también en armar los productos, porque el turismo en sí no es que tenés el manual y lo armás. Nos pasó cuando fuimos a armar el circuito de Catamarca, que es una zona que hacía años que queríamos ir, llevar gente a conocer, y fuimos a conocer el campo de Piedra Pome, que está en Antofagasta de la Sierra. Bueno, fuimos, nosotros ya nos tomamos el tiempo, llegamos, conocimos la hotelería, conocimos el circuito, con qué podíamos entrar hasta el lugar, porque uno decía va con un colectivo doble piso, pero no podíamos entrar hasta el lugar donde estaba el escenario, el espectáculo, que era el campo de Piedra Pome. Bueno, contratar vehículos, camioneta 4x4, bueno, una cuestión linda e interesante. No es solamente detrás del escritorio. Claro, no es simplemente pensar la idea y llevarla adelante, sino hacer toda la logística previa, el conocimiento. Sí. A ver, es lo que a nosotros nos gusta, hacemos y lo hacemos muy serio y muy profesional, esa es la verdad. No vamos a llevar gente a un lugar que no conocemos y la verdad que no nos sirve. Es que ese ADN es lo que los ha mantenido 59 años en vigencia. Sí. Porque si no, como pasa últimamente con algunas agencias que te venden, muchos decían humo. Claro, con lo que pasó, vamos a mencionarla, con esta agencia Canal, operadores del rubro decían, venden números que ni siquiera nosotros podemos cubrir los costos. Claro. ¿De dónde sacan la ganancia? Bueno, la ganancia está en el humo. En hacer las cosas mal. ¿Y eso les ha pegado? ¿Los ha afectado? No, ya nosotros hoy, no porque no es el mercado nuestro. A ver,
como en el caso que pasó acá en Marcos Juárez, 2x3 saltan en Mendoza, que en Salta, el otro día pasó en Paraná, pasó en Santa Fe, o sea, siempre van saltando porque hacen las cosas que no corresponden, esa es la realidad. Pero bueno, eso está en criterio de cada uno. Y la gente, siempre hay clientes para comprar barato porque creen que hacen la diferencia. Que hacen la gran compra. Claro. Juegue nomás. Música, Fran. Y seguimos contando la historia de Antonini Viajes, hoy de viajes.com, rumbo a los 60 años. Y nosotros nos vamos rumbo a la segunda pausa. Ya venimos. Rossetti Deportes, todas las marcas que tu movimiento exige, la forma de vida que tu mente elige. Aquí sabemos lo que la pasión vale. Líder en más de 50 sucursales. Rossetti Deportes, el deporte como te gusta. Bienvenidos al mundo AFA, un mundo que evoluciona en tecnología, crece en servicios y diversifica su oferta de productos, impulsando nuestra agricultura. Agricultores Federados Argentinos, un mundo hecho entre todos, todos los días. Un 27 de diciembre de 1973, el escribano Emilio Héctor Riva abrió por primera vez las puertas de su reconocida escribanía. Y desde entonces, las generaciones venideras continuaron el legado, brindando servicios notariales a la comunidad. Escribanía Riva, hoy a cargo de las escribanas Patricia Riva y Eugenia Lascano, continúan acompañando la historia de la ciudad. Morbil, el clásico de Marcos Juárez para hombres de buen vestir. Ropa formal e informal para todas las edades con prestigiosas marcas como Lacoste, NASA, Lotus, Rojas, Newman, Blumenfels y todos los accesorios. Encontranos en San Martín 978. Morbil, siempre con la mejor atención personalizada. La Municipalidad de Marcos Juárez informa que ya se encuentra habilitado el trámite para obtener o renovar licencias de conducir 2025 en las categorías A, B y G. Los interesados deberán dirigirse al centro emisor de licencias, ubicado en General Paz 714, con la siguiente documentación: boleta de pago del Senat, impresa y abonada, que se gestiona en boletadepago.seguridadvial.gov.ar, fotocopia de DNI de ambos lados. El resto del trámite se completa en el mismo establecimiento. Municipalidad de Marcos Juárez. Desde 1966, 4 palabras nos identifican: compromiso, seriedad, trayectoria y honestidad. Inmobiliaria Nasuti, siempre con la firme premisa de asesorar y acompañar los negocios inmobiliarios de Marcos Juárez y la región. Y ahora también le ofrecemos oportunidades de inversión a nivel nacional y en el exterior, porque Nasuti vende. Rossetti Deportes, todas las marcas que tu movimiento exige, la forma de vida que tu mente elige. Aquí sabemos lo que la pasión vale. Líder en más de 50 sucursales. Rossetti Deportes, el deporte como te gusta. Último tramo de Noches de Pool con la familia Antonini, y lo paré acá porque estábamos jugando durante la pausa y me ha quedado la negra sola y la tengo que poner acá, y a lo mejor sale bien y quiero que se muestre un poquito a la vez que a lo mejor gano. Mirá, Magni me está tirando mala onda. Decía Diego recién que uno de los secretos para durar tantos años es que han trabajado en lo que les gusta. Exactamente, sí. Eso es lo principal. Y hacerlo obviamente con total amor y empeño. Y nosotros siempre decimos con mi papá, llegamos a la oficina, nosotros estamos todo el día y la verdad que no nos pesa. ¿Por qué? Porque hacemos lo que nos gusta. De hecho, quien trabaja de lo que le gusta, es muy difícil que haga las cosas mal. No, y que haga las cosas con mala intención, porque si no se le va a acabar
esa pasión y ese hobby Seguro. que tiene, que encima le da de comer. Ujú. Sí, sin duda. Es más, uno, o sea, tantos años que está en una actividad, ya la parte hasta monetaria deja de lado, porque la verdad ya lo conocemos como es la actividad nuestra, que a veces se gana, a veces se pierde, pero la función es cumplir el servicio que vos tenés que dar. Eso es lo principal, la palabra. La palabra. Hoy tenemos, como decíamos, prestadores de servicio de años y ni contrato y haciendo unos negocios, a lo mejor, o sea, de trabajo, como decir, la contratación de micro y valores que realmente, o sea, asustan a cualquiera, y la verdad que con la palabra nada más y no tenemos otro contrato y lo cumplimos y lo cubrimos y se hace, y como sabemos ganar, sabemos perder y viceversa, pero no nos quita las ganas de estar todos los días haciendo lo que nos gusta y haciendo las cosas bien, que eso es lo importante. ¿Cómo ve actualmente la gran cantidad de gente que está viajando desde Marcos Juárez a distintos puntos? Sigue porque tiene un ADN muy grande Marcos Juárez, de tener mucha gente que siempre quiso viajar, sobre todo al exterior en algún momento, y ahora se recorre mucho por el interior del país. ¿Se sigue manteniendo ese espíritu de querer conocer lugares y demás? Sí, sí, lógicamente, nomás que siempre hay que tratar de incentivarlo también con la distinta variedad de productos, porque si va a la agencia y dice, a ver, porque a veces van y dicen, ¿qué viaje tienen? No, mira, tenemos Catarata, no, ya fui, tenemos Mendoza, ya fui. Entonces hay que tratar de innovar, que es lo que siempre hemos tratado de hacer. De ofrecerle algún producto nuevo, algún destino nuevo. Me acuerdo en mis principios, había 2 agencias acá en Marcos Juárez. La vamos a nombrar porque no está, que es Hugo Guarino. Sí. Bueno, yo me acuerdo que si él iba a Mar del Plata, yo iba a Mendoza o una cosa así, porque siempre pensé, me entró en la mente, no podemos ir los dos al mismo lado, porque vamos a dividir el mercado. Entonces lo que hay que hacer es siempre innovar algo distinto, algo nuevo. Y esa es la forma de seguir incentivando a la gente que viaje. ¿Cómo estás viendo lo que va a deparar en los próximos meses para el turismo? Que sea la parte gruesa de invierno ya pasó. Sí. ¿Qué se están preparando para el 2025? ¿Cuál es la tendencia para el verano? ¿Cuál es la tendencia? Y hoy ya están los productos de verano en marcha, o sea, es otra de las cuestiones que el turismo se va adelantando, o sea, mucho. Antes uno armaba y vendía una temporada de verano 3 meses antes de las primeras salidas. Hoy ya prácticamente la gente se va adelantando y ya hoy tenemos salidas, o sea, ya tenemos la programación de lo que es enero, febrero, marzo hasta Semana Santa, donde está hoy productos como lo que es el sur de Brasil, en avión y en bus, productos como es Salvador de Bahía, a unos muy buenos precios que podés comprar hoy, Río de Janeiro, y después todo lo que es clásico, que también que se ha cambiado, en el caso del producto, que hoy nosotros, antes lo hacíamos una época del año, hoy lo que es el viaje al sur argentino, que hacemos el triangular que le llamamos, que es todo en avión, antes lo hacíamos en bus. Hoy en 7 noches recorremos todo lo que es Calafate, volamos de Calafate a Ushuaia, Ushuaia a Buenos Aires de vuelta, o Buenos Aires Córdoba, hacemos 4 noches en Calafate y 3 noches en Ushuaia. Y hoy está todo el año ese producto. Ya se está trabajando y hay varias salidas ya vendidas para verano. Y lo bueno es que les damos el servicio, si así lo requiere, traslado a los aeropuertos, porque tenemos habilitación para ingresar a todos los aeropuertos. Con los vehículos más chicos. Con vehículos propios. Hoy tenemos nosotros puntual 2 aeropuertos, que es Córdoba y Buenos Aires. Y uno de los servicios que brindamos por necesidad de la gente y comodidad es el traslado al aeropuerto. Si en el caso es lo pusimos de ejemplo, él ha viajado toda la vida, dado millones de kilómetros en la ruta. Hoy si tiene que ir a Buenos Aires, tiene que ir, va, pero te dice, no me siento cómodo yendo a Buenos Aires al aeropuerto a tomarme un avión. Entonces toma el servicio, una comodidad,
un vehículo más chico, suben con un chofer, le cargan el equipaje, los llevan hasta la puerta del aeropuerto, ingresan y se despreocupa de dónde deja el vehículo, dónde, a qué hora tiene que llegar, le erró en una entrada al aeropuerto y pasó para el otro lado. Entonces, bueno, son cuestiones que la gente hoy le gusta eso y lo toma. Hoy en día los aéreos a veces te cambian, te dicen, regresamos a Ezeiza y después baja en Aeroparque el avión. Y si vos dejaste el auto en Ezeiza, tenés que volver tenés que hasta tomar un allá. remis a Ezeiza, de Aeroparque. Que le salió más o menos como el viaje. En vez la combi ya te está esperando, porque sabe, nosotros nos avisan de la compañía aérea dónde van a bajar los pasajeros. Vamos a ver. Es un seguimiento que se le hace uno al pasajero. Y que así debe ser, servicio completo. Servicio completo. A ver si sale. Ah, no salió porque me apuré. Me dio 2 tiros. Vamos a tener que señor. recomponer la situación. Ese es peligroso para el paño. Sí. Quédese ahí, quédese ahí, quédese ahí, quédese ahí. Tiene 2 quédese ahí. tiros. Tiene 2 tiros que lo parió. Disculpe el improperio. Ahora te entré. Ahora quedó medio. Seguimos hablando de turismo, Jesús, si querés. Sí. Mira. A ver. Esta es para el Rafa, que la juega mucho. Y no entró. Y seguimos hablando de turismo, sí, señor. Hay que desconcentrarlo. ¿Tienen algún destino preferido? Es decir, hoy me toca viajar a tal lugar, por fin. Y nosotros somos muy enamorados de lo que es Brasil. Brasil, estuvimos hace un mes más o menos que viajamos con la familia y fuimos, a ver, en realidad un viaje en familia y un viaje de trabajo. Estuvimos en la feria. Una feria que se hace en Santa Catarina, en una feria de agencia de viajes, pero Brasil es todo grande. Todo grande. Todo grande, más grande de un mundo. Sí. Bueno, una realmente feria es así. internacional que se hace ahí en Santa Catarina. En Camboriú, que lo hacen en Camboriú. Sí, el estado de Santa Catarina. Y estuvimos en la feria, que siempre nos invitaban para estar, para concurrir, y estuvimos en la feria y estuvimos ya cerrando toda la hotelería del verano, que eso la realidad, o sea, tanto Canas Vieira como Brasil. Claro, Camboriú, Como Canas Camboriú. Vieira, que son los productos masivos que trabajamos, de lo que es la parte de Brasil. Y hoy tenemos la facilidad también que, bueno, gracias a las compañías aéreas que trabajamos, han puesto vuelos desde Córdoba con vuelos directos. Nosotros volamos mucho con la compañía Flybondi. Y hoy ya tenemos vuelos charter desde Córdoba con 3 frecuencias semanales, Córdoba-Florianópolis y Córdoba-Río de Janeiro, que es un hub Son los importante. destinos, exactamente. Bueno, ahora sí. A ver si salta y va hasta allá. ¡Ah! Y la saqué. Saltó bien, pero salió mal. Ponele tiza. Tiza tiene, o que no tienes talento. Ese es el drama. Bien tapado. Y vos sabés que me va a tapar la verde, pero la vamos a acercar. Y entró. Es buena. Y perdí también. La vez que la hago bien perdí, no puede ser. ¿Por qué tiene que entrar allá siempre? No, ¿Dónde porque termina? la última que se hace, así debería entrar. En esa. En esa. Felicitaciones. No, por favor, gracias a vos. ¿La pasaron bien? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por Entretenido. venir. ¿Qué ha significado el haber elegido esta profesión, el haberle dado impulso a esa propuesta que en algún momento le acercaron los jóvenes y que de así nació toda esta historia? ¿Qué ha significado? Bueno, una forma de vida. qué sé yo. Exactamente. Hemos vivido de eso, de esto, ¿cierto? ¿Y Y qué? hemos criado la familia y bueno, y él se dedicó a eso, los otros hijos se dedicaron a otras cosas.
fueron dejando el camino, ¿cierto? Todos tuvieron la oportunidad, pero el que quedó en eso es él y hoy está con la señora. Yo ya me retiré, no estoy más en la empresa, ¿cierto? Pero la semilla la plantó y el árbol creció. Creció. Y mucho. Vos preguntabas cómo, y iban en el ómnibus, iban durmiendo, qué sé yo, atrás de los últimos asientos, ya dormían, ¿viste? Cuando podía los llevaba, como él lleva ahora los hijos también, cuando puede. Diego, ¿y para vos el haber decidido continuar el camino que inició tu papá? No, muy importante. Uno, obviamente, teniendo la escuela, o sea, a la par, que eso no es muy importante, y también, o sea, estar con tu padre, o sea, en el mismo ámbito laboral, que siempre lo hablamos, no es que uno tenía la obligación de estar en la actividad, como decía antes de mis hermanos. Nosotros somos 4 hermanos varones. Tuvimos un poco, o sea, de más joven dando vueltas, o sea, en la empresa de él, y después, bueno, cada uno se fue eligiendo lo que a uno le gustó. La verdad que ninguno está obligado a hacer, en el caso mío, no me sentí obligado de estar haciendo turismo, trabajando en turismo. Al contrario, lo hago por gusto, porque me gusta, y bueno, lo llevamos de la mejor forma posible y haciendo, como decíamos antes, haciendo las cosas bien, como corresponde, con valores. Nosotros tenemos un equipo de trabajo que hace muchos años también que trabajan con nosotros. Tenemos personal que tiene casi 15 años ya trabajando con nosotros, chicas muy jóvenes que entraron a trabajar. Hay chicos técnicos en turismo, licenciados en turismo, contadores. O sea, la empresa en sí ha crecido mucho, y bueno, también la parte que tenemos... Da trabajo. Y el equipo es cerca de 30 personas. Sí. Hoy por hoy sumamos la parte de transporte, que hoy, gracias a Dios, tenemos nosotros 4 unidades acá en Marcos Juárez, de vehículos más chicos, donde podemos proveer servicios internos nuestros, y a su vez proveemos servicios, que hay también una falencia, o sea, en Marcos Juárez, de transporte, lo que hablábamos en un momento. O sea, hoy le estamos prestando servicio de transporte a 2 instituciones, el Club San Martín, el Club Argentino, con sus actividades, también lo que son los chicos, el Club Municipal de rugby, hockey, que siempre, o sea, hoy acá en Marcos Juárez ellos prácticamente los fines de semana se tienen que movilizar. Y la verdad que nos quedaron transporte, y bueno, también fue una iniciativa que sumamos parte de transporte para darle servicio, y, o sea, servicio en el sentido con vehículos prácticamente, como decía mi papá. Nosotros tenemos todo lo que son las habilitaciones, sea habilitación nacional, provincial, nacional, aeroportuaria, o sea, para trabajar tranquilo. Y bueno, y también la gente que tenemos idónea en la parte de conducción, que también es otro equipo de trabajo dentro de la empresa que es muy importante. Lo que son los choferes, hoy tenemos 4 choferes permanentemente en la empresa trabajando con nosotros, más todo el equipo que tenemos de la parte mayorista, donde hacemos todo. Felicitaciones por tanto laburo, por tantos años, y por la vigencia que siguen manteniendo desde aquel 1966 sábado. Que tengan un muy buen año, y nos vamos a ver en el 2026. Sí, para el festejo grande. Sí, señor. Así será. Gracias a vos. Y a ustedes, gracias una vez más por acompañarnos y por seguir conociendo la historia de la ciudad, porque Marcos Juárez, a través de este simple programa que nos hace divertir un poquito para jugar al pool, aunque yo pierdo muy seguido, sigue contando su historia, y lo seguirá haciendo la semana que viene. Hasta el próximo miércoles. Chao. Transmite Televisora Regional Unimar, Sociedad Anónima, Marcos Juárez, Provincia de Córdoba.